Buenas noches. ¿Pueden por favor abrir su Biblia en Hebreos, no Hechos? Vamos a estar en Hebreos. Yo sé que son parecidas de nombre, pero vamos a estar en Hebreos y comencemos antes haciendo una oración al Señor en esta tarde, en esta noche. Amado Dios, bendito Padre, te damos gracias por este día que hemos podido llegar aquí hasta este lugar en el que nos reunimos. Gracias por tener unas instalaciones aptas que nos permiten tener sonido, tener músicos que quieren servir, tener música, tener iluminación, tener lo necesario, unas mesas, Señor, y cada una de las cosas para poder llegar. Gracias por los hermanos y hermanas que han podido llegar hasta este sitio y te pedimos por los que vienen en camino, entendiendo las dificultades que hay en nuestra ciudad cuando se junta el agua y el tráfico, Señor. Así que te pedimos que ellos puedan llegar pronto a estar acá con nosotros y escuchar juntos la enseñanza de tu palabra. Te damos gracias y así oramos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, nuevamente muy buenas noches para todos. Como les dije, vamos a estar en Hebreos y quizás cuando usted piensa en Hebreos, pues piensa algunos pasajes clásicos, típicos, los más usados y conocidos de Hebreos. Y Hebreos es una carta, podemos decirlo así, un escrito lleno de advertencias, porque como dicen muchos teólogos, muchos comentaristas, en realidad Hebreos podría ser categorizado, catalogado como un sermón. Entonces tiene muchas amonestaciones y quizás uno de los más conocidos o las amonestaciones más conocidas es la que está en Hebreos 10, del versículo 23 en adelante, donde nos dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe o de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y luego dice lo que todos conocemos: y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces Hebreos está lleno de advertencias, lleno de amonestaciones. Hay por lo menos 5 que también los comentaristas logran identificar que están distribuidos en el texto, y el factor común de esas advertencias es que van dirigidas a personas como nosotros, en un sentido, es decir, a personas que se reunían en ese momento para adorar a Dios y para recibir la instrucción de la palabra. Hoy quiero que revisemos solamente 2 de esas advertencias, y son advertencias para los que se congregan. Hoy vamos a ver eso, 2 advertencias para los que se congregan. Es decir, que cada uno de los que estamos acá, pues nos aplica este sermón, nos aplica esta enseñanza. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de señales, de advertencias divinas, en las que Dios llama a las personas e intenta disuadir al hombre del pecado, porque si continúa en el camino del pecado, pues el hombre va a ir con destino a enfrentarse a la ira de Dios. Entonces nosotros encontramos en toda la Biblia todo tipo de advertencias divinas para que el hombre sea disuadido. El Antiguo Testamento nos dice, por ejemplo, que Dios no se deleita en la muerte del impío. Eso lo encontramos nosotros en Ezequiel 33. Hay muchas más, pero solamente por citar una. Y el Nuevo Testamento también, en palabras de 2 de Pedro 3:9, nos dice que Dios no desea que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Es decir, que Dios hace todo lo posible para que el hombre se salve. Dios hace lo necesario. Dios no creó al hombre para condenarlo. Así los incrédulos muchas veces digan que Dios es ese tipo de personas, están totalmente en lo incorrecto, están equivocados, porque Dios no creó al hombre para condenarlo al infierno, y a lo largo de toda su palabra lo que nosotros encontramos son advertencias de los peligros y la pena del pecado. La Biblia está llena de señales, podríamos decirlo así, de señales fosforescentes que advierten del peligro inminente en el que se encuentra un hombre que está en su pecado. Aunque Hebreos no fue escrito por un escritor conocido, fue escrito en realidad por un escritor desconocido, a una congregación también desconocida, ubicada en un lugar también desconocido, ¿cierto? Y fundada probablemente por los apóstoles y profetas. Es una carta que está constituida o dirigida casi completamente para una congregación judía. Una congregación casi judía. Veremos en el mensaje que escribió el autor, inspirado por el Espíritu Santo, que tiene mucha aplicación para nosotros.
De manera específica, como les dije hace un momento, para nosotros los que estamos reunidos aquí, que confesamos el Evangelio en Jesucristo y que nos identificamos como cristianos. Entonces veamos cuáles son esas dos advertencias para personas que se congregan, dos advertencias. Advertencias que valga la pena decir que debemos tomar nosotros muy en serio, porque de ello depende no la felicidad, no una bendición terrenal, sino depende la vida eterna. Piense usted en una alarma contra incendios. Generalmente, las alarmas contra incendio en los grandes edificios se activa por un sistema completo que va por una sirena que hace un sonido, ojalá bien ruidoso, para que las personas lo escuchen, acompañado de luces estroboscópicas para que todo el mundo las vea, y en algunos casos inclusive hay una voz robotizada, una voz humana robotizada, que va indicando a las personas que deben evacuar el sitio. Mi pregunta es, ¿qué hace usted ante una señal de advertencia como esta? ¿Se queda impasible o sale corriendo? ¿La ignora usted sabiendo que corre riesgo? ¿Qué pasaría si además de la alarma llega también alguien gritando y diciendo que las llamas ya están en la habitación del lado? ¿Saldría usted corriendo despavorido o se quedaría de una manera impasible? Bueno, los versículos iniciales de Hebreos 2, que es donde vamos a iniciar hoy, contienen la primera de esas advertencias que van intercaladas en el libro. Hoy, como les dije, solamente veremos 2 de las 5, pero a menudo, como acá, como en este caso de la de Hebreos 2, van intercaladas, ubicadas en medio de discursos y de enseñanzas netamente doctrinales. En este caso, en esta primera enseñanza que está allí en Hebreos 2, es sobre las características de la superioridad de Cristo, la doctrina que estaba enseñando el autor. Pero el autor es como si se viera forzado a no poder avanzar en su tema, y a que tuviera que hacer un llamado de atención, a que tuviera que hacer un alto en el camino, porque de manera urgente, aún sin terminar su enseñanza, tiene algo que decir. Y tiene algo que decir que es tan importante como para parar su enseñanza. Miren el versículo 3 de Hebreos 2, que ahí encontramos la primera advertencia. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? La primera advertencia va dirigida a personas que saben la verdad e incluso creen que es la verdad. Todas ellas se congregan porque es el factor común, pero esta es una advertencia contra aquellos que están convencidos intelectualmente. Muchas personas se oponen activamente a Cristo y sin embargo, o más bien muchas personas no se oponen activamente a Cristo, y sin embargo están condenadas debido a su incredulidad, aunque no se opongan. Muchas personas pasaron años de su vida en ambientes religiosos y no escaparon de una condenación. Hay personas que son conscientes de las buenas nuevas de salvación provistas por Jesucristo, pero no están dispuestas a entregarle sus vidas a Él, de modo que dejan pasar el llamado por alto y entonces caen en la condenación eterna. Esa tragedia hace que estos versículos sean muy importantes y que tengan un sentido de urgencia. Son personas que pueden conocer todo lo que se pueda conocer de Jesucristo y aún así ir al infierno. ¿Por qué? Porque nunca hacen del evangelio que entienden y que creen que es la verdad, su evangelio. Nunca hacen de Jesucristo el objeto de su fe y del contenido del evangelio, su contenido de la fe. Son personas que simplemente, podemos decirlo así, rechazaron el evangelio. En Hebreos 2, que es donde estamos, nosotros podemos llegar allí en el tema de Hebreos. El tema de Hebreos es la superioridad de Cristo, ¿no? Es la suprema ventaja que tiene el nuevo pacto en comparación con el antiguo pacto. En el contexto inmediato aquí de Hebreos 2, se está expresando la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. Lo que ha dicho el autor allí es que el Hijo tiene un nombre mayor que los ángeles. Dice inclusive allí, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Los ángeles entonces son servidores de Dios, pero Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios engendrado en la eternidad
¿Quién tiene el mismo valor que el Padre? ¿Quién tiene el mismo valor que el Espíritu Santo? Pero que en cuanto al funcionamiento de la Trinidad se sujeta voluntariamente al Padre sin que eso lo haga en alguna manera inferior. Entonces, como Cristo es Dios, los ángeles deben adorar a Dios. El Hijo, además, nos dice Hebreos también, cuando ustedes lo revisen ahí en su contexto, el Hijo es el creador de los ángeles en realidad. Dice allí el versículo 10 del capítulo 1, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecen como una vestidura, y como vestido los envolverán y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. El Hijo además también está sentado a la diestra del Padre, esperando a que el Padre lo indique, dice el versículo 13 también allí. Pues ¿a cuál de los hijos dijo jamás Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Así que solamente el Hijo se sentará en el trono, nadie más, ni el más poderoso de los ángeles, ni el más engreído de los ángeles se sentará en el trono. ¿Por qué? Porque el Hijo es el Rey en realidad. Al Hijo le pertenece el trono. Por el contrario, los ángeles, como nos dice Hebreos, son espíritus ministradores, es decir, ellos son servidores de Cristo, ¿cierto? Servidores del pueblo de Cristo, son servidores de los que heredarán la salvación. Si ustedes observan, entonces hasta este punto el autor ni siquiera ha terminado de enseñar acerca de la superioridad de los ángeles cuando llega al capítulo 2. Y allí más adelante, en el versículo 5, es decir, la sección de la que nos ocupamos en este momento, en este primer momento, es del 2.1 hasta el 2.4, pero en el 2.5 retoma nuevamente el tema de los ángeles. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Pero el autor, como les decía hace un momento, se ve forzado a hacer una pausa con el propósito de lanzar esta fuerte advertencia. Es como decir, ya les he argumentado lo suficiente, ahora ustedes necesitan moverse a la acción. Si ya les he mostrado quién es Cristo, la superioridad de Cristo, al menos aquí inicialmente sobre la creación, sobre los ángeles, pues tienen ustedes que moverse a la acción. Es una señal de advertencia, ya que Cristo es superior a todo. Y entonces nos dice el versículo 1, dice, por tanto, volviendo un poco atrás del 3, por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Aquí hay un llamado de urgencia, un llamado que es de vida o muerte, un llamado que no es ni siquiera para la vida terrenal, para la vida actual, sino para la eternidad. Es un llamado mucho más importante que el de una alarma de incendio, o mejor dicho, este es una alarma, pero no una alarma de peligro de ser quemado acá en la temporalidad, sino una alarma del peligro de ser quemado por el fuego eterno. Entonces el autor está diciendo, oiga, preste atención, preste mucha más atención, es lo que en realidad está diciendo ahí, preste más y ponga toda su atención, ponga cuidado a lo que ha oído. No es algo sin importancia, es el mensaje más importante que usted necesita escuchar y no solamente escuchar, sino llevar a la acción. No siga su vida admirando el mensaje cristiano, le está diciendo el autor. No siga disfrutando de una buena doctrina, pero rechazando a Cristo, porque si usted no presta atención, entonces es probable que usted se desvíe. Es probable que usted pierda su rumbo y termine en el destino eterno que usted no desea. Es decir, ¿termine en dónde? En perdición. Entonces preste mucha atención. Y es igual para nosotros que estamos acá. Allí hay dos palabras que son importantes, que tienen un contexto náutico, son usadas en un contexto náutico. Una es prestar atención, que es una palabra que indicaba echar las anclas, que era fijar la embarcación al muelle para que el barco no fuera arrastrado. Y la otra es desviar, que es una palabra que describía una embarcación que se encontraba a la deriva,
que se encontraba a la deriva por descuido porque algún marinero no le prestó atención y la dejó sencillamente ahí. Entonces lo que el autor está diciendo es que era urgente que los hebreos prestaran atención al mensaje del Evangelio, que ellos se anclaran a las palabras para que sus vidas no naufragaran. Era urgente que como un marinero que fija rumbo por instrumentos en su embarcación, ellos lo hicieran para que su vida no estuviera a la deriva. Así es urgente. Entonces usted que está acá, amigo, amiga, preste mayor atención a lo que ha escuchado. Ancle su vida al Evangelio. Fije su rumbo en dirección a Cristo. O de lo contrario, aunque esté en medio de una congregación, usted va a naufragar y su vida va a llegar a un destino que no es el deseado. Y pregunto no para que me responda, ¿cuánto tiempo lleva aquí? Y quizás hasta este momento lo único que ha hecho es merodear, estar ahí viendo por los lados, haciendo amistades, pero en realidad sin ningún compromiso serio con Cristo. Y eso no significa un simple fracaso terrenal. Miren lo que dice el versículo 2. En el versículo 2 nos dice allí, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Entonces lo que está haciendo el autor es hacer una comparación de la ley que de alguna manera, no sabemos, fue dada con ayuda de ángeles, y la forma como Dios castigó esa desobediencia está haciendo una comparación con las consecuencias de ignorar y desobedecer un mensaje que es superior. El autor está afirmando que se puede conocer intelectualmente mucho acerca de Cristo sin que esa verdad, sin que ese Salvador sea su Salvador. Y entonces una persona se puede deslizar al infierno. Dice allí, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice también que nos podemos deslizar. Y ese deslizar es algo que ocurre poco a poco, es decir, no es alguien que se lanza de cabeza al infierno. Yo en realidad no he escuchado sino insensatos, burlones, decir que quieren ir al infierno por una u otra razón, pero personas sensatas no he visto al primero que quiera decir que quiere ir al infierno. Entonces este deslizarse es que es poco a poco, que las personas no se lanzan de cabeza y la mayoría de los incrédulos en realidad no lo hacen. Muchos en realidad se van dejando llevar, estando incluso en medio de una iglesia. Muchos no maldicen a Dios de frente con sus palabras. Muchos se van dejando llevar casi sin notarlo y cuando intentan retomar el rumbo, pues ya es imposible. Muchos asisten a iglesias, muchos nacieron en familias cristianas y se van deslizando poco a poco. ¿Por qué? Porque no tienen un ancla, porque su embarcación no tiene un ancla y no tiene un rumbo fijo. Y habría una pregunta acá que necesitamos hacernos y es, ¿acaso puede un creyente deslizarse sin darse cuenta y terminar en perdición eterna? ¿Acaso pueden los cristianos desviarse y perder el rumbo? No. Debo ser claro en esto y decir no, pero aquí entre la audiencia a la que estaba escribiendo el autor, entre la audiencia había judíos que se habían comprometido con la superioridad de Cristo, que la habían entendido y entonces habían entendido que Cristo era superior a los ángeles y habían abandonado todo tipo de idolatría a los ángeles. Ellos habían renunciado a este tipo de idolatría, pero también habían incrédulos dentro de la congregación. Habían personas que a pesar de estar en la congregación y de escuchar el mensaje, en realidad todavía no habían creído, todavía no se habían arrepentido. No habían abandonado sus viejas prácticas y esa era una muestra. Entonces, que habían allí judíos interesados que hacían un asentimiento intelectual y había judíos cristianos que se habían arrepentido en realidad del pecado. Entonces, ¿el autor a quiénes se dirige? Bueno, el autor se dirige a todos. ¿Por qué? No porque crea que un verdadero creyente puede deslizarse, pueda perderse de su fe, sino porque él no conoce los corazones de cada persona o de su audiencia. Entonces él se dirige a todos los que lo oyen o a todos a los que leen la carta. Es decir, él no puede hacer un llamamiento y decir, venga, los de la izquierda que son cristianos, a ustedes les tengo este mensaje. Los de la derecha, que ustedes, aunque están acá, son incrédulos, les tengo este mensaje. Sino que él, como un predicador,
va hablando sabiendo que dentro de su audiencia hay incrédulos. Igual hoy ocurre. Hoy tenemos nosotros personas que activamente rechazan el evangelio, pero ellos en realidad ni siquiera están acá. Ellos no vienen, por supuesto. Hay otros que aceptan intelectualmente, pero que en la práctica continúan sin tener a Cristo como su Salvador. Y hay creyentes verdaderos, nacidos de nuevo, que han depositado su fe exclusivamente en Cristo, que creen que Cristo es superior a todos, que tienen a Cristo como el rumbo de sus vidas, que tienen a Cristo como su ancla, y entonces no se van a perder. Por eso, de la misma manera, la exhortación debe ir dirigida a todos los que están acá, porque incluso alguno puede estar acá pensando que es un verdadero creyente, cuando en realidad ni siquiera presta atención a la palabra acerca de Cristo. Puede ser un seguidor intelectual, que le interesa la forma en que se desarrollan los sermones, en que se argumentan, y le llama la atención lo que gira alrededor, si pudiéramos llamarlo así, de una cultura cristiana, pero nunca hace esas doctrinas suyas, nunca hace esa realidad propia. Y nos dice el autor que a esas personas, dice allí más adelante, que los que transgreden, hay una certeza del juicio, dice, porque, volviendo otra vez al 2, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. Allí hay dos palabras importantes. La primera es transgresión, que habla de un pecado voluntario, el que voluntariamente se va y decide pecar. Y la otra es una desobediencia, que la desobediencia no siempre se hace de una manera calculada, pero igual, sea por una falta de atención, por falta de conocimiento o por lo que sea, igual es un pecado. Y nos dice allí que toda esa desobediencia, toda esa transgresión recibió su justa retribución. Toda falta a la ley recibió su justa retribución. Santiago, en su carta Santiago 2:10, dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y Judas 5, una carta muy corta, dice, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Siempre Dios ha hecho valer su ley. Siempre. Los que no obedecen entonces sufren juicio, y aún los creyentes que no obedecen sufrimos la disciplina. Pero hay algo más que le echa acá o le da más valor a esto, y es entender que la desobediencia tiene consecuencias, pero a mayor grado de conocimiento, a mayor grado de iluminación, mayores son las consecuencias. Miren lo que nos dice Mateo 11. Dice, entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades de las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Para Tiro y para Sidón el castigo va a ser más tolerable que para los de Corazín y Betsaida. ¿Por qué? Porque allí se hicieron más señales y milagros. Igual para Cafarnaúm el juicio va a ser más tolerable que para Sodoma. Entonces, cuanto usted más sepa, más grande será el castigo si no obedece, si no cree en el Evangelio. ¿Por qué? Por no cumplir lo que usted ya sabe que debe cumplir y por no confiar en la palabra de Dios. Esas ciudades tuvieron luz en medio del Antiguo Testamento, es verdad, pero además tuvieron estas ciudades mencionadas allí, las que menciona Jesús, tuvieron más luz y por eso el castigo va a ser mayor. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que no hay escape. A los hebreos que no obedecen el Evangelio, porque en la antigüedad los que rechazaron el mensaje dado por los ángeles, ellos fueron retribuidos, fueron juzgados. Mucho más ahora que ellos han recibido mayor luz. Y digo yo, ¿y qué decir de nosotros?
que como dice el texto allí, tenemos una salvación tan grande que fue anunciada por el Señor, que fue confirmada por testigos y Dios además estuvo testificando juntamente con ellos. Nos dice allí que Dios mismo certificó el mensaje del Evangelio. ¿Cómo lo hizo? Bueno, el Señor lo hizo por medio de las señales, de los prodigios, de los milagros, de los dones del Espíritu Santo. Esa salvación fue revelada en realidad por Dios mismo, porque Él estaba testificando junto con los apóstoles, con los profetas del Nuevo Testamento. Cuando ellos predicaban, cuando Jesús predicaba, incluso también Dios certificaba las señales, con señales y prodigios, lo que Él estaba diciendo. Y por eso vuelvo y pregunto, ¿y nosotros? Nosotros tenemos una revelación aún más grande y más completa. Ni Tiro, ni Sidón, ni Cafarnaúm, ni Corazín, ni Betsaida tuvieron lo que nosotros tenemos. Ni los receptores del libro de Hebreos de esta carta tuvieron, porque el Nuevo Testamento para ese momento apenas se estaba componiendo, apenas se estaba escribiendo, y nosotros lo tenemos hoy de manera completa. Así que nosotros tenemos mucha mayor luz que todos los que se han mencionado. Miren, desobedecer y no atender este mensaje entonces es una cosa muy seria. Y esa es la razón por la que el autor de Hebreos se para casi que a gritar a sus compatriotas judíos que iban a un inminente peligro si no atendían la fe del Evangelio que ellos ya habían escuchado. Esa fue una advertencia para aquellos que afirman intelectualmente: si no hubo escape para los que desobedecieron la ley dada en el Antiguo Testamento, no va a haber escape para los que hemos recibido mayor iluminación. Y ese es el mensaje. Fue una fuerte advertencia para aquellos que afirman intelectualmente, pero que no se entregan a la fe, al mensaje que han escuchado. Si usted entiende el Evangelio, si usted cree que es la verdad, si usted cree que es la única opción de salvación para una persona, entonces yo le pregunto, ¿por qué no cree? ¿Por qué no va a Jesús? ¿Por qué no deja la incredulidad y se arrepiente y va y recibe el perdón de los pecados? Porque si no lo hace, aquí hay una primera advertencia para usted que se congrega y solamente acepta las verdades de manera intelectual. Y es que hay una gran condenación que es ineludible. La segunda advertencia es parecida y la encontramos en el capítulo 3. Y aquí vamos a leer ahora un poco más, vamos a leer desde el 7 hasta el 19. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba 40 años. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije: siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en el reposo. Tened cuidado, hermanos, no sea que en algunos de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad, en cuanto se dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Porque quienes habiendo oído la provocación, porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Esta advertencia es una advertencia contra endurecer el corazón. La primera era en relación a escuchar intelectualmente, esta digamos va un poco de la mano, tiene que ver con endurecer su corazón, porque quienes hacen esto, lo mismo, pueden apartarse al final mostrando que en realidad han sido incrédulos a pesar de estar en medio de un grupo cristiano. Hasta este punto de la carta en Hebreos 3, el autor ya ha mostrado que el Hijo es superior a los ángeles. Ha dejado claro también en el capítulo 2 y capítulo 3 que el Hijo es superior a Moisés. Sin necesidad de hablar mal de Moisés, porque Moisés fue un hombre fiel,
en realidad había un abismo de diferencia entre Moisés y Cristo, entre la creación y el creador. Moisés fue siervo o fue fiel como siervo, pero Cristo era el dueño de la casa en la que Moisés era siervo. Es el argumento que ha presentado el autor. Cristo está sobre la casa, sobre la edificación que son los creyentes, mientras que Moisés es parte del pueblo de Dios, es parte de la casa. Entonces hay una gran diferencia entre Moisés y los siervos. Como los lectores, ya les he dicho, eran hebreos, la mayoría de ellos judíos, era necesario realizar la comparación entre el hombre más grande del Antiguo Testamento, sino de toda la Biblia, aparte de nuestro Señor Jesucristo, y Cristo. Era necesario realizar una gran diferencia entre el instrumento usado por Dios para sacar del pueblo a la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida, y el hombre que fue el dador propiamente de la ley. Ellos en realidad no eran judíos que rechazaban el evangelio. Ellos eran los que, por el contrario, abrazaban la palabra que les había sido predicado, y por eso se habían unido a una congregación cristiana primitiva, podríamos llamarlo una iglesia ya en este momento, pues, no tan formada como las conocemos hoy en día, pero ya se habían unido. Algunos habían escuchado el evangelio quizás directamente de los apóstoles y ya habían pagado un precio por seguir el evangelio. Lo habían escuchado, lo habían considerado correcto, entendían que era la verdad, lo habían afirmado con sus bocas, pero algunos para este momento estaban comenzando a retractarse. ¿Por qué? Porque llegaron presiones más fuertes, porque ellos quizás no vieron los resultados terrenales que estaban esperando del cristianismo. Entonces sus corazones comenzaron a endurecerse. Y eso es algo que ocurre también hoy en día. Hoy en día muchos comienzan con mucho entusiasmo, se unen a una iglesia, pero luego vienen diferentes situaciones, presión familiar, social, académica, profesional, y es algo que es duro de soportar. Si a eso se suma enfermedades, fracasos y demás tipos de frustraciones, es probable que muchos que no han creído en realidad consideren abandonar la fe, que evalúen la posibilidad de no regresar ni siquiera a la iglesia, que evalúe la posibilidad de volver a su vida pasada, porque quizás su vida pasada era más fácil que ahora que es un cristiano. ¿Por qué se endurece el corazón de una persona? ¿Por qué se endurece el corazón de una persona? Bueno, cuando esto ocurre es porque la persona ha dejado de ver a Cristo, ha dejado de poner su mirada en Cristo, y por eso la solución está allí mismo. Dice allí el versículo 1 del capítulo 3, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, ¿qué dice? Considerad a Jesús. Considerar a Jesús. Miren a Jesús. Jesús es Dios. Él es la culminación de la revelación, como nos lo dice el comienzo de esta carta, que Dios nos ha hablado ahora por medio de su Hijo. También, como nos lo dice este mismo escrito, Él es el creador, Él es el Salvador, Él es el que está sentado a la diestra del Padre. Él es superior, como ya lo hemos dicho, a los ángeles. Tal como está revelado en la ley, Jesús es el Hijo de Dios. Los ángeles lo adoran, los ángeles le sirven. Jesús es superior a todo, incluso al líder judío por excelencia, a Moisés. Entonces el punto es que quien verdaderamente contempla la hermosura de Jesús no va a querer volver a quitar su mirada de Él. Quien verdaderamente fija sus ojos en Cristo no va a querer volver atrás, porque ha sido hecho una nueva persona, una nueva criatura. Quienes comprenden que Jesús es eterno, que Él fue el creador, que es Dios y al mismo tiempo es tan amoroso y misericordioso, que se hizo hombre participando de carne y sangre para destruir a Satanás y librar a los pecadores como nosotros, no van a querer separarse del único que los puede librar del poder del pecado. Por eso el autor lo que hace es animarlos a permanecer. ¿Por qué? Porque les dice: ustedes están en el camino correcto, no deben quitar sus miradas de Cristo. Pongan su mirada allí y no en otro lugar, porque cuando las ponen en otro lugar, entonces su corazón comienza a endurecerse. Y el punto acá del autor nuevamente es que aquellos que abandonan la fe muestran que nunca fueron de la fe, muestra que nunca pertenecieron.
que nunca fueron verdaderos creyentes, que estuvieron quizás ellos mismos engañados por un tiempo o que estuvieron tratando de impresionar con una religiosidad a los demás, pero no soportaron y por eso terminaron apartándose, porque no conocieron personalmente a Jesús ni se deleitaron en Él, aunque estuvieron escuchando la buena doctrina. Como lo expresó el apóstol Juan en su primera carta, son personas que salieron de nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros, es decir, no eran verdaderos, es decir, que nunca nacieron de nuevos, nunca nacieron de nuevo. Y hermanos, Dios conoce los corazones, Dios sabe dónde se encuentra cada persona y por eso Él intenta disuadir a los incrédulos de continuar con su camino para que se aparten del mal. Y también en su argumentación el autor aquí recurre a una estrategia, pero más que el autor es Dios mismo, que es el que inspiró al autor, y es una estrategia que es por medio del temor. Suena un poco extraño, pero es que la realidad de la apostasía es algo que debe generar temor en nuestro corazón, la realidad de la apostasía o de la deserción. Y el autor lo que hace para causar ese temor en ellos y que ellos digan de verdad no vale la pena despegarse de mirar a Cristo, es usar la ilustración más conocida en las Escrituras acerca de la apostasía. El autor lo que hace es mostrarles el peligro que ellos tenían por no ser parte real del pueblo de Dios. A pesar de ser hebreos, ellos no eran hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenían un corazón incrédulo. Y el autor entonces aquí, en el argumento que no alcanzamos a revisar toda la frase por frase, pero el autor lo que hace es traer una cita del Salmo 95, salmo que fue escrito por David, pero que el autor aquí dice que el Espíritu Santo es el que dice. Es decir, el autor de paso está reconociendo la inspiración del Antiguo Testamento, la inspiración de ese salmo. Y la ilustración de David en el salmo, a su vez, es tomada de la rebelión del pueblo hebreo relatada originalmente en Éxodo 17, del 1 al 7, conocido por la mayoría de nosotros. El pueblo allí, luego de estar en esclavitud en Egipto, si ustedes hacen una lectura rápida del libro de Éxodo, luego de estar el pueblo en esclavitud en Egipto, Dios libró a Israel de la esclavitud. Ellos eran un pueblo de unos 2 millones de personas que eran, o llegaron a ser un pueblo de unos 2 millones de personas que eran oprimidos por los egipcios. Dios levantó para ellos un líder que es Moisés, a quien utilizó para llevarlos desde la tierra prometida desde Egipto, hasta la tierra prometida. Para eso Dios envió 10 plagas, porque ustedes recordarán que el líder egipcio no quería dejarlos ir. Entonces Dios envió 10 plagas: sangre, ranas, piojos, moscas, ganado enfermo, úlceras, granizo, langosta, tinieblas y finalmente la muerte de los primogénitos egipcios, mientras que protegió la vida de los hijos de los judíos, de los hebreos. Todo eso llevó a que al final Faraón dijera así: ¿saben qué? Váyanse, mejor váyanse. ¿Y esto quién lo hizo? Lo hizo Dios. Luego Dios protegió en su vida al pueblo egipcio cuando ellos estaban yendo allí por el Mar Rojo. Dios abrió el Mar Rojo para que ellos pudieran cruzar, y los egipcios que los perseguían, ¿qué pasó? Se ahogaron. Y luego del paso del Mar Rojo, Moisés y el pueblo entonces cantan y alaban al Señor por el triunfo que tuvieron sobre los egipcios. Miriam, la hermana de Moisés, que era profetisa, compuso una canción muy conocida para nosotros: Los carros del faraón. ¿La han escuchado? Déjenme decirles que no la compuso ni Danilo Montero, ni Juan Carlos Alvarado, la compuso Miriam, la hermana de Moisés. Y luego Moisés, cuando escribió el Éxodo, cuando escribió el Pentateuco, pues la rescató y está allí. De hecho, ni siquiera es una canción que traiga buenos recuerdos, porque lo que sucede solamente 3 días después, andando en el desierto, es que el pueblo ya estaba nuevamente descontento. 3 días luego entonces de no encontrar agua, ellos fueron un pueblo que se olvidó de lo que habían cantado unos versículos antes. Todo eso está en Éxodo 15. El pueblo comenzó entonces a quejarse y a murmurar contra Moisés. Posteriormente Moisés clamó al Señor
y el Señor le indicó que debía echar al agua un árbol, Dios obró milagrosamente porque convirtió el agua amarga en agua dulce y así todo este pueblo tuvo agua para beber. Solo habían pasado 2 meses desde la salida del Éxodo y ellos seguían quejándose. Pasaban de momentos de adoración y confianza en el Señor a momentos de desconfianza y momentos de queja. Miren este Éxodo 16, versículo 2, dice: y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos juntos a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y el Señor les proveyó alimento, codornices y luego el maná diario, con lo que los alimentó durante 40 años. 40 años que ellos estuvieron allí en el desierto. Luego de andar jornadas por el desierto, llegaron entonces a un lugar llamado Refidim, donde no había agua. ¿Qué debían hacer ellos? Confiar en el Señor, porque ya le había mostrado que era confiable. Pero el pueblo nuevamente la coge contra Moisés. Esta vez su reacción es tan fuerte que casi lo apedrean. Éxodo 17 dice que toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron: danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo?, les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor y dijo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Entonces el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb, golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso aquel lugar el nombre de Mashá y Meribá, porque la contienda de los israelitas y porque lo tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Moisés, si ustedes revisan algunos aspectos del relato, Moisés les dijo: ¿por qué tientan al Señor? ¿Por qué prueban al Señor? Ese fue lo que resaltó Moisés allí: ¿por qué tientan al Señor? Y entonces Dios lo que hizo fue renombrar ese lugar de la peña de Horeb y le puso el nombre Mashá y Meribá, que significa prueba y conflicto, porque eso hizo el pueblo con Dios. El pueblo dudó de Moisés, dudó de su liderazgo, de su carácter, pero lo grave en realidad es que ellos dudaron de Dios. El versículo 7 allí dice que los israelitas tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Es increíble, nuevamente, cuando nosotros leemos siempre que durarán del Señor y en tan poco tiempo, sobre todo después de ver la mano protectora del Señor a su favor. Para nosotros eso es casi que inadmisible cuando leemos el libro de los Éxodos, pero hay razón de peso para que el salmista advierta con esa historia al pueblo en el Salmo 95. También había razones de peso para que el autor de Hebreos usara esa historia entonces para exhortar a su audiencia judía a no apartarse cayendo en incredulidad. Los judíos preferían regresar a Egipto que ir a la tierra prometida, que les parecía muy dura la peregrinación por el desierto. Preferirían quedarse por fuera del reposo prometido que sufrir por un tiempo. También así los hebreos del primer siglo. Encaja perfectamente la ilustración. Ellos estaban considerando regresar al judaísmo. ¿Por qué? Por temor a las presiones, a las persecuciones terrenales. De alguna forma es como si prefirieran ellos el bienestar terrenal que el descanso eterno. Eso en realidad es muy necio y es poco inteligente. Y yo les pregunto, nosotros, algunos de ustedes, ¿cuántas veces hemos olvidado ese reposo prometido para el creyente? Dice nuestro texto: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz,
no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Nosotros corremos ese mismo peligro como personas que se congregan y que escuchan la palabra de Dios. ¿Oyes la voz de Dios? ¿Oyes la voz del Espíritu Santo en su palabra, por supuesto? Él dice, si me oyes, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón como hizo el pueblo en el desierto. O de lo contrario, no vas a entrar en el reposo eterno. Nos parece inadmisible esa incredulidad de Israel en el desierto, ¿cierto? Pues no actuemos de la misma manera. No actuemos de la misma manera. Ahora hay otra pregunta que debe surgir ahí, es ¿qué significa endurecer el corazón? ¿O qué significa tener el corazón endurecido? ¿Puede un cristiano endurecer su corazón al punto de apartarse? La respuesta, endurecer, es hacerse el sordo ante la voz de Dios. Es escuchar, pero no prestar atención. Como los niños, que creen que simplemente con voltear la cara no están obligados a responder a las instrucciones de sus papás. Endurecer es hacer algo más duro de lo que ya está. Piensen ustedes en un pedazo de pan que se deja mucho tiempo, se va a poner más duro, se va a poner como una piedra al punto que ya ni siquiera se puede comer. Así es el corazón humano. El corazón humano de un incrédulo, el estado natural nuestro es que es una piedra, es que es un corazón duro. Pero increíblemente se puede endurecer más, se puede hacer más duro al punto que ya no va a servir para nada, ya no va a ser sensible a los estímulos espirituales, no va a haber nada que pueda partir ese corazón. La palabra significa literalmente hacerse obstinado, hacerse testarudo, eso significa endurecer el corazón. En las Escrituras nosotros encontramos hombres con esos corazones obstinados y testarudos que endurecieron tanto su corazón que ni siquiera se pudieron arrepentir. Dos ilustraciones, una del Antiguo Testamento, una del Nuevo Testamento, Esaú y Judas. Nos dice Mateo 27:3, entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los asesinos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿Y a nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó, fue. ¿Qué esperaríamos nosotros que dijera ahí? Fue y se arrepintió. ¿Pero qué dice la Biblia? Fue y se ahorcó. Este hombre se sintió muy mal. Incluso reconoció su error. Pero su corazón era tan duro que su remordimiento lo llevó fue a suicidarse. Su tristeza no lo llevó al arrepentimiento. Es decir, no lo llevó a pedir perdón al Salvador que se lo hubiera dado. Segunda de Corintios 7:10 nos dice que la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso le ocurrió a Judas. Y yo creo que muchos son como Judas, sin que tengan la posibilidad o la necesidad de entregar al Señor Jesús hoy en día, pero son similares en el sentido de que se sienten mal por sus pecados. Han intentado corregir la situación, han intentado enmendar los errores de las cosas que hacen mal acá, reconocen inclusive que lo que hicieron está mal, reconocen que son pecadores, algunos van a la iglesia, vienen, están en medio nuestro, entonces hasta creen que son salvos, pero en sus vidas no hay una verdadera evidencia de arrepentimiento. Y por ende, entonces, en realidad no van a Cristo y no hay adoración, no hay una contemplación amorosa de Cristo. Ellos no fijan sus ojos en Cristo, ellos no consideran al Salvador y se deleitan en Él. El punto acá es que alguien puede pecar y pecar sin parar, aún estando en medio de una iglesia, manteniendo simplemente una máscara, y un día van a recoger lo que están sembrando. Hay una verdad en las Escrituras, es que Dios siempre acepta a todo aquel que se acerca en el nombre de Cristo arrepentido. Pero lo que tú no sabes es si siempre podrás acercarte arrepentido. No sabes si has llegado o cuándo vas a llegar al punto de Judas que ya ni siquiera vas a poder arrepentirte.
Entonces el punto acá es, debes tener cuidado, debes examinarte, debes ver si tu aceptación del Evangelio es primeramente solamente algo intelectual. Hay que tener cuidado de que estés endureciendo tu corazón, porque puede llegar un día en que no te puedes arrepentir. Dice además allí también el capítulo 3, versículo 13 de Hebreos, dice, exhortando los unos a los otros, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así que, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que hoy es el día. Hoy es el día para tomar en serio estas advertencias. No se sabe si mañana vas a tener otro hoy, o si tu último día hoy fue hoy. Y hay más advertencias allí en las Escrituras, allí en el libro de Hebreos. Por hoy son esas las dos advertencias. Pero, amigos que están acá, examínese. Si usted es un seguidor intelectual, pero no un creyente, arrepiéntase. La palabra de Dios es verdad y tarde o temprano usted va a morir y va a dar cuentas ante Dios. Y usted se va a dar cuenta, si no se arrepiente, que el destino hacia el que apuntaba su barco no era precisamente el cielo. Se va a dar cuenta que su vida en realidad no estaba anclada a Cristo, y entonces su barco va a naufragar. Va a naufragar lejos de la presencia de Dios y en un lugar de condenación. Examínese también, puede que esté asistiendo continuamente a la iglesia, pareciendo que es parte de los hermanos, al menos superficialmente, pero usted esté endurecido por el engaño del pecado, porque su vida es completamente diferente y es solamente una máscara la que usted tiene. Porque entonces usted lo que necesita es el perdón. Usted lo que necesita es apartarse de ese corazón malo y buscar a Dios. Si oyen su voz, no endurezcan su corazón. No endurezcan su corazón. Solamente cierro recalcando una palabra de Romanos, y es que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Si usted está en Cristo, escuche esta señal de advertencia, examínela, pero si usted ha escuchado este mensaje y usted ha dicho, quizás inspirado o guiado por el Espíritu Santo, ¿ese puedo ser yo? Ese que ha escuchado intelectualmente solamente en la superficie de las doctrinas y Cristo no es mi Señor, este mensaje era completamente para usted. O si usted ha escuchado y se ha dado cuenta que su corazón está cada vez más endurecido y hasta le es difícil ir al arrepentimiento, este mensaje era para usted. Esas son dos enseñanzas maravillosas de este libro. Entonces cerremos nuestros ojos y vamos en oración al Señor. Amado Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias porque en tu plan eterno estuvo que el Señor Jesucristo se hiciera hombre, naciendo en un pesebre y viniera a pagar acá por los pecados de todos aquellos que reconocen su pecado. Al final, todos los que estamos acá nos parecemos en algo, y es que somos pecadores. Y ha sido solamente tu gracia la que ha llevado a muchos, a algunos, al arrepentimiento, Señor, pero podría aseverar que algunos no lo han hecho. No han ido, que han sido necios, renuentes, a pesar de estar días, meses, años, Señor. Ellos han sido iluminados, Señor, y si no van a ti, van a tener una fuerte condenación, mayor que la de los que no han escuchado tanta iluminación, Señor. Yo te pido que hoy los guíes al arrepentimiento, que hoy sea el día que ellos escuchen tu palabra, que hoy sea el día que tú escuchas tu voz, guiándolos hacia Cristo. Te doy gracias y así oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.